vayan a ganar, pues le va a caer como en feria todo este asunto. Y amigos, el tema de Ken Salazar, el tema de Zambada, cómo fue sustraído de nuestro país, para no decir otra palabra, y que en una entrevista precisamente con Jorge Ramos, porque han querido involucrar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta, con los grupos organizados, Ken Salazar da la cara, aún con todo lo que está sucediendo, da la cara ante la entrevista de este señor Ramos. Y fíjense lo que dice de nuestro presidente Andrés Manuel En el López Obrador. libro usted cita a una persona que supongo que la traducción es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador. Y habla de un susurrador. Y todos sabemos que se refiere a Salinas Pliego, ¿no? Que siempre está ahí, jode y jode, ¿no? Con el tema de gobierno de narcopolíticos, presidente narc y presidenta narc, y bueno. Y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, Jorge, primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con Entonces, narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba, y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones. Todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación. Pero ahí es donde se para ese capítulo. Pero es que usted escribe, embajador, dice, era bien sabido que los poderosos carteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Me está diciendo que López Obrador no, pero usted sabía de otros funcionarios del gobierno que estuvieran involucrados con el narco. Mira, yo no tenía esas evidencias, ¿no? Lo que se sabía es que había corrupción en México, en muchos lugares del gobierno, desde los lugares locales hasta donde llega, ¿no? Se conoce muy bien el caso de personas que servían en el gabinete, incluso José García Luna, donde ellos pues estaban ya hallados por los jurados aquí en los Estados Unidos muy corruptos, ¿no? Muy corruptos. Entonces eso se conocía, ¿no? Pero ahí es donde el trabajo entre Estados Unidos y México tiene que seguir hasta con más esfuerzo para asegurar que el pueblo de México esté seguro y también el pueblo de los Estados Unidos. Por eso la lucha contra el fentanilo, las drogas, la lucha contra las armas que matan tantos en México que vienen de aquí de los Estados Unidos, esas luchas tienen que seguir y tienen que tener resultados. Lo dije muchísimas veces en México y en los Estados Unidos, en Washington, en el Congreso, en la Casa Blanca, que la seguridad del pueblo es fundamental para una democracia fuerte, como lo dijo el presidente Roosevelt en Nueva York, que sin tener la libertad del miedo es uno de los principios más importantes de la libertad. Fíjense nada más, y es que supuestamente Ken Salazar lanza un libro de donde saca Jorge Ramos ciertas frases, en donde pues Ken Salazar dice, aclara, dice, no, es que yo no dije que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estuviera embarrado en esto, ¿no? O que tuviera relación con grupos organizados, yo nunca dije eso. Hoy en la mañanera se habló de este tema, amigos, y prácticamente se dice, salió el peine, ¿no? ¿Quién es el susurrador? Prácticamente, pues es quien ya sabemos, ¿no? Empresario Salinas Pliego. En efecto, tienes razón. Hace unos días salió en el periódico Reforma un resumen, según esto, del libro de Ken Salazar, que todavía no está publicado, hasta donde entiendo, ¿no? Todavía no se puede adquirir, hasta finales de julio. Pero según esto viene un adelanto, donde, a ver, no sé si tienes ahí lo que salió en Reforma, que dice el libro de Ken Salazar. Teme AMLO que hable el Mayo. Eso lo dice Ken Salazar en su libro. Sin embargo, ¿cuál es su fuente? La que tú dices, un empresario del que no quiere decir su nombre. Y ayer sale publicada una entrevista que en efecto
No sabemos si fue hace unos días, creo que el 3 de julio creo que fue cuando salió la entrevista, y ayer se movió mucho en las redes sociales, en donde le dicen, no sé si la tienes ahí. Bueno, sobre eso en el libro usted cita a una persona que supongo que la traducción es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador, y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, Jorge, primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos, no acuerdos. Pues el susurrador, pues Salinas Pliego, ¿no? Salió el peine luego de quién era el susurrador. Y miren nada más, el susurrador no habló de esto. Pues resulta ser que los panistas están totalmente embarradísimos. Sale uno de los hijos, amigos, de los capos y dice lo siguiente: iba yo en la camioneta de la Policía Federal escoltado por 2 Suburban. Ahí llevaba $8 millones. ¿A dónde iba, amigos? En Los Pinos. Allá, a Los Pinos iba, directamente a Los Pinos. Me recibió García Luna en la entrada por Alencastre. El dinero era para Calderón. Eran puros billetes. Esto lo dice el Vicentillo, hijo de Zambada. Tómala. ¿Quiénes sí están embarrados en esta situación? Pues ahí lo vemos, ¿no? Prácticamente. Y con el tema de Zambada, amigos, con su sustracción de nuestro país, hay algunos que dicen, bueno, pues es que iba a cantar en contra de López Obrador. No salió así, amigos. De hecho, se está reservando están reservando información para los gringos, porque no creo que haya sido el expresidente Andrés Manuel López Obrador el que saliera embarrado, sino mismos prianistas y mismos gringos. Fíjense lo que dice la dirigente del PAN en la Ciudad de México. Esto salió el día de ayer. Ha sido más claro. Lo cierto es que nosotros defendimos siempre de frente al crimen organizado, Estoy convencida que entre todos podríamos encontrar una buena ruta para que volvamos a tener paz en nuestro país. Y de verdad, decirlo, por supuesto. Los incendiaron este país, por favor. Es que qué ironía, hace un momento me estaba diciendo Lilia que teníamos una Pax Narca y entonces incendiamos al país, pues pónganse de acuerdo entre este movimiento. Lo cierto es que nosotros defendimos siempre de frente al crimen organizado. Ustedes lo tienen protegido con Rocha Moya. Sí, porque nadie espera. Qué bueno que haya reconocido en Milenio que siempre defendieron al crimen organizado. Creo que te equivocas. Lo acabas de decir. Tómala. Así, amigos, clarísimo el asunto, clarísimo. Aparte, hay una investigación, una información que se habla de que en México hay más de 1,000 agentes de la DEA, del FBI y otras agencias. Así, literal. O sea, ¿y esto por dónde entraron? ¿Quién los dejó entrar prácticamente, no? De hecho, le quitaron cargos allá en Estados Unidos a Carlos Páez Pareda, alias el Carlitos Rugarts, identificado como uno de los de la facción de los Rugarts, quien operaban al amparo de la estructura criminal de precisamente Zambada. Allá en Estados Unidos, allá le quitaron estos cargos. Y bueno, también estos grupos organizados han estado operando en esos países. Por ejemplo, en Ucrania, que precisamente hay grupos organizados que tienen equipo bélico que le mandó Gringolandia presuntamente allá a los ucranianos, pues allá están cayendo estos sujetos, amigos, y están siendo condenados. Uno de ellos fue condenado, un mercenario mexicano, a 14 años de prisión, y eso le fue bien, no le quitaron la vida, ¿eh? Eso le fue bien. Acá también en nuestro país lo que acaba de suceder es que detuvieron a un gerente del Banco del Bienestar en Nuevo León por presunto robo millonario, entre las cosas que están sucediendo. Y vean, si hubiera leyes en nuestro país como las que hay allá en China, otra cosa sería también, ¿no? Acaban de declarar culpable a un funcionario
que había aceptado un soborno de $325 millones durante 30 años y ahora enfrenta la pena de vida allá en China. Así, amigos. Y hoy, amigos, recibió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional al presidente de Suiza, Guy Parmelin. Antes, amigos, los piranistas estaban acostumbrados que se iban a arrastrar a otros países extranjeros y hoy es al revés. Todos quieren tener una relación con México, quieren fortalecer lazos prácticamente diplomáticos y comerciales con México. Pues, amigos, la presidenta confirmó una bomba directamente para el tío Richie. Su empresa está en una situación mercantil y quiere zafarse, no quiere pagar, pero bueno, va a tener que pagar. Y, amigos, logro tremendo, orgullo nacional. Limoneros se colocan entre los mejores del mundo y los que se venden más. El limón mexicano se vende en Rusia. De hecho, México ha alcanzado una calificación entre los primeros 10 países de inversión extranjera. Imagínense nada más, ¿no? Ahí van a sufrir muchísimos. Y pues hoy con el recibimiento del presidente de Suiza para estrechar prácticamente lazos económicos también entre ambos países, pues va a sufrir la derecha. Y súmenle lo que está sucediendo con el tema del fútbol, que Infantino y un amigo están siendo investigados, al igual que esta organización futbolera, por pues lavado. Y pues van a ver qué rollo. Y, amigos, la nota principal, la que les acabo de anunciar aquí en el canal, es el tema de Zambada. Acaba de salir la Fiscalía General de la República a dar un informe acerca de esta situación. Vamos a verlo. Los dejo con este informe. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por atender la convocatoria para esta conferencia, con el propósito de dar a conocer al pueblo de México información relevante y avances en torno a la investigación derivada del secuestro de Ismael N., así como de su detención junto con la de Joaquín N. Me referiré a los hechos, fechas y situaciones más relevantes para los fines de este mensaje. A manera de antecedente, el 23 de julio de 2024 se tuvo conocimiento por medios de comunicación y reportes de representaciones mexicanas en Estados Unidos que Ovidio N., extraditado por el Gobierno de México el 15 de septiembre de 2023, se incorporó al programa de testigos protegidos de aquel país. 2 días después, el 25 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos informó del cambio de medida cautelar sin consultar al Gobierno de México. Ese mismo día, 25 de julio, se llevó a cabo la operación que devino en la extracción ilegal o secuestro de Ismael N., mediante una estrategia que se encuentra en investigación, llevada a cabo en Sinaloa y concluida en Nuevo México. Estos acontecimientos permiten inferir, por la proximidad en el tiempo, los vínculos familiares, así como de las organizaciones delictivas que guardan una relación de intermediación, es decir, que presumiblemente el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar, aunado al hecho de la recepción de 17 familiares de Ovidio por parte del gobierno de ese país. Recientemente, el periodista Luis Chaparro publicó en redes sociales un reportaje en el que revela la intervención del Buró Federal de Investigación, FBI, en el secuestro del Mayo, como una operación ejecutada en territorio mexicano, lo que estaría constituyendo una acción que afecta la soberanía de nuestro país. El periodista da a conocer, entre otras cosas, que obtuvo una declaración del FBI aceptando que el operativo fue de ellos, donde lograron la detención de uno de los principales objetivos de los Estados Unidos y que tuvo como principal autor material de esa acción a Joaquín N. El reportaje agrega que la aeronave en la que fue trasladado el Mayo es un modelo de los años 70, el cual fue modificado en diversos puntos como pintura, sistema de luces, de combustible, motor, entre otros, y que el plan de vuelo fue alterado, lo mismo que el número de serie, para no ser identificado. Según dicha publicación, el reportero tuvo acceso al interior de la aeronave, donde afirma que se ve lo que ellos mencionan como marcas de forcejeos y ventanas estrelladas. Con respecto a la aeronave, es importante retomar que en agosto de 2024, personal de esta institución acudió a inspeccionar en las oficinas del FBI en El Paso, Texas, los indicios encontrados en la misma y posteriormente inspeccionaron el avión en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México. En términos generales, en dicha diligencia no se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes, de acuerdo a una investigación de este tipo, ni se proporcionó la información requerida para el esclarecimiento de los hechos. También se
impidió tomar fotografías. Entre otras cosas, es importante señalar que el FBI no proporcionó en esta ocasión datos de identificación del piloto, solo señaló que éste solicitó ser deportado inmediatamente a México. Asimismo, es de destacarse que en las constancias se advierte que las autoridades norteamericanas en distintas ocasiones han dado datos falsos o imprecisos de identificación de ese avión. En este contexto, nos encontramos frente a una investigación muy compleja. Además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones, de confirmarse dicha acción, se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves. Explico por qué. El 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno de su país no participó en esta operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México, sino que fue una operación entre cárteles. Frente a ello, de confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a 3 situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales. Frente a este escenario, la Fiscalía General de la República realiza ya nuevos actos de investigación. Por principio de cuentas, hemos solicitado, mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional, en términos de lo previsto en el tratado bilateral en la materia, una serie de requerimientos de información para que el gobierno proporcione la información relacionada con los acontecimientos referidos. Es importante recordar que desde que ocurrieron los hechos, el 25 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República ha iniciado 7 carpetas de investigación relacionadas y derivadas con este caso, por los siguientes hechos posiblemente constitutivos de delitos: el homicidio de Héctor N., el secuestro de Ismael N., la desaparición de 2 escoltas de Ismael N. y contra la Procuración de Justicia por alteración de la escena del crimen y diversas negligencias ministeriales del fuero común. En todas estas indagatorias se han realizado un total de 153 entrevistas, 1.288 informes, 124 dictámenes en diversas especialidades, así como una gran cantidad de actos de investigación, entre los que se encuentran solicitudes de asistencia jurídica internacional y la solicitud de extradición de Ismael N., alias El Mayo, lo cual devino de 3 causas penales relacionadas con el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud en territorio mexicano. Frente a ello, el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó la imposibilidad de atender la solicitud de extradición realizada por el Gobierno de México, argumentando que El Mayo está siendo procesado ante una corte de distrito de ese país. Como resultado de las investigaciones, entre otras conclusiones parciales, se ha logrado identificar el lugar donde se llevó a cabo la reunión en la que Ismael N. fue privado de su libertad, junto con 2 de sus escoltas, actualmente desaparecidos, y donde presuntamente Héctor N. fue lesionado y que posteriormente provocó que perdiera la vida. Asimismo, el aeropuerto donde despegó y aterrizó la aeronave en la que fue transportado Ismael N. a los Estados Unidos de América. Ya identificamos también a la persona que lo pilotó, precisando que la pista de donde despegó no contaba con la autorización para operar. Además, se acreditó que esta aeronave presenta sus medios de identificación alterados. También es de destacar que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano proporcionó el audio del momento en el que el piloto de la aeronave que transportó a Ismael N. solicitó a la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, código transponder para ingresar a los Estados Unidos. Además, a través de dictámenes periciales en materia de audio, se logró la identificación del piloto. Asimismo, fue posible establecer que la declaración jurada de Ismael N. ante Notario Público de Texas narró los hechos ocurridos y fue desahogada conforme a la normatividad de ese país. Las investigaciones continúan. Ahora se tienen contempladas ya diversas investigaciones, diligencias, actos de investigación. Esta situación se da en el marco de los acuerdos y resultados históricos y contundentes y sin precedentes alcanzados por el Gabinete Federal de Seguridad, del cual la Fiscalía General de la República forma parte, encabezado por la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Resultados que ustedes conocen y son por demás favorables tanto al interior del país como en su relación con Estados Unidos. Como dato de alta relevancia, quiero precisar que en México se cuenta con 32 investigaciones en contra de Ismael N., alias El Mayo, de las cuales se tienen órdenes de aprehensión vigentes, lo que ha permitido
solicitar la extradición de Estados Unidos. El pueblo de México puede tener certeza y garantía de que continuaremos procurando justicia con objetividad, contundencia y responsabilidad en el marco del respeto irrestricto a la soberanía nacional, la cual, no tenemos que perder de vista, radica y deriva del pueblo, por lo que cualquier intento de transgresión a la soberanía nacional lo será en contra del pueblo. Podemos concluir que de establecerse la participación de agencias extranjeras en el hecho investigado, se puede acreditar algún grado de responsabilidad en contra de las personas que resulten en nuestra investigación. Muchísimas gracias. Bien, ahora pasaremos a una serie de preguntas y respuestas. Iniciamos con René Cruz, de MBS Noticias. Fiscal, muy buenas tardes. Preguntarle desde la fecha que ocurrieron estos hechos, ¿cuál ha sido la información concreta que le han entregado las autoridades de Estados Unidos y si esta ha sido suficiente para la investigación? Y dos preguntas adicionales también. Hablaba usted de que un diplomático, pues de cierta forma, brindó información falsa en este asunto. Como estas nuevas líneas de investigación que dice que ya inició la Fiscalía, ¿se estarían posibilidades de extender estas investigaciones en contra de Ken Salazar? Y si hay alguna orden de aprehensión en contra del piloto de la aeronave, por favor, fiscal. A ver, la información que hemos recibido de Estados Unidos ha sido una información parcial, insuficiente, que quisiera que el doctor Raúl Jiménez nos ampliara esta información de cuántas veces hemos solicitado que se complemente esta información desde el momento de la detención o del secuestro del Mayo, ¿sí? Sí estamos hablando, obviamente, lo mencioné en el mensaje, de posibles responsabilidades de Ken Salazar, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nos quieres ampliar el tema de la información, las solicitudes de información que hemos hecho. Sí. Con mucho gusto, señora fiscal. Muy buenas tardes a todas, a todos. El día 14 de agosto del año 2024, la Fiscalía General de la República, derivado de las carpetas de investigación en proceso de integración, formuló una solicitud formal de asistencia jurídica al gobierno de los Estados Unidos en relación con los hechos conectados con el secuestro y posterior traslado del personaje de referencia hacia el territorio de los Estados Unidos. En esta solicitud primigenia original se plantearon específicamente 11 temas informativos de interés para la Fiscalía y en particular para continuar con la labor ministerial de indagatoria sobre los hechos. Tuvimos una respuesta y esta respuesta expresada en números del total de 11 datos específicos, datos duros que solicitó la Fiscalía. La respuesta fue en número de 6 y tenemos pendiente 5 cuestiones que no han sido hasta este momento debidamente solventadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A la fecha, se han emitido por parte de la Fiscalía, a través del área de asuntos internacionales, 16 oficios recordatorios, insistiendo al Departamento de Justicia en la necesidad de que nos acopien, nos proporcionen la información faltante. Desafortunadamente no podemos, y en particular el de La Voz, como titular de la Fiscalía Especializada, de la cual depende la Fiscalía Especial de Asuntos Internacionales, no puedo abundar en el contenido sustantivo de la solicitud formulada por nosotros, ni en la respuesta correlativa por parte del Gobierno de Estados Unidos. Esto debido a que el tratado bilateral del cual emana este mecanismo de asistencia jurídica internacional, suscrito entre México y Estados Unidos, contiene un artículo, el 6, que prohíbe estrictamente difundir, hacer pública la información contenida en los flujos documentales, razón por la cual estoy legalmente impedido para compartir esta información. De acuerdo, en otro orden de ideas, con lo que ha expresado nuestra fiscal general, la licenciada Ernestina Godoy, en el curso de la mañana de hoy se remitió formalmente, a través de la representación de la FGR en la ciudad de Washington, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional, cuyo propósito es solicitar a la autoridad estadounidense que proporcione los datos que permitan integrar las carpetas vinculadas, derivadas causalmente de la nueva información proporcionada en relación a la posible participación de personeros del FBI en la planeación, organización, captura, traslado y encubrimiento. De nueva cuenta, invoco la prohibición expresa del artículo 6 del Tratado Bilateral de Asistencia Jurídica para no revelar, para no difundir el contenido de esta solicitud formal, que, repito, por indicaciones de la señora Fiscal General, fue remitida hoy y ya obra en poder de nuestra representación en la ciudad de Washington.
Muchas gracias. Esta nueva información que hemos recibido nos obliga a abrir una nueva línea de investigación, es lo que estamos haciendo. En relación a la situación jurídica del piloto, le voy a pedir al doctor David Boone que explique la situación jurídica. Claro, fiscal, buenas tardes a todas y todos. El piloto fue deportado, siguió operando, cometiendo delitos en México, es la información que consta. Fue detenido por portación de arma y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos. Es la situación que consta en el expediente con respecto al piloto. Ahora pasamos a la pregunta de Salvador Martínez, de Canal 11. Fiscal, buena tarde. Hay quienes señalan que todo esto es una trampa para proteger al Mayo Zambada. Ustedes han dicho que de alguna manera también, ustedes han aclarado que aquí tienen diligencias y investigaciones que enfrentar. ¿Qué opinión le merecen estas opiniones al respecto? Como lo comenté, tenemos investigaciones integradas, carpetas integradas con pruebas suficientes que permitieron la obtención de varias órdenes de aprehensión, ¿sí?, que incluso están vigentes. Nosotros nadie está protegiendo a esta persona. Está investigada, tiene órdenes de aprehensión. Por eso hemos podido solicitar la extradición, porque existen órdenes de aprehensión por delitos cometidos en el país, ¿sí? Nos han negado la extradición argumentando que está siendo ya procesado. Hemos solicitado también que, dado que está siendo procesado en los Estados Unidos, pueda ser procesado por los delitos cometidos en México. Esa es una diligencia que ya también hicimos. O sea, es una persona que está investigada y con órdenes de aprehensión vigentes en el país. No hay ninguna protección de ningún tipo. Bien, pasamos con Manuel Espino, del diario El Universal. Buenas tardes, fiscal. Ahondando en el tema de la primera pregunta que le hizo mi compañero René, quisiera preguntar qué implicación va a tener en este caso el señalamiento que ustedes hacen directo al ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, si esto implica el inicio de una investigación formal por parte de la Fiscalía, si lo pueden llamar ustedes o están en condiciones, de acuerdo con las leyes internacionales, o no sé qué aplique, llamarlo a comparecer para que explique qué aplicaría en ese sentido, si me pudiera responder. Y tengo otras preguntas, por favor. A ver, les reitero, el derecho internacional está basado en la buena fe. Aquí le voy a pedir al doctor, que no es especialista en derecho internacional, que nos explique esta situación. Con todo gusto, señora fiscal. Efectivamente, una columna vertebral del derecho internacional es la buena fe, no solamente como una conducta de naturaleza ética, sino que es una norma imperativa que tiene que prevalecer en todos los ámbitos de las relaciones internacionales. Uno de tales ámbitos, destacadamente, significativamente, es el ámbito de la diplomacia internacional. La buena fe está claramente proyectada como una regla de observancia obligatoria en el contexto de las relaciones diplomáticas y consulares internacionales. Este principio fue claramente violentado por el embajador, en su momento Ken Salazar, porque de acuerdo a la información que se está acopiando en la respectiva carpeta de investigación, su afirmación en el sentido de que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses en el operativo en cuestión, resulta falsa de toda falsedad. ¿Qué implicación tiene esta manifestación no acorde a la verdad, a la realidad de los hechos? Tiene que ver con un incumplimiento, pues, grave, delicado, del marco regulatorio al cual debió ceñirse en el desempeño de su papel como diplomático representante del Estado de los Estados Unidos. En breves palabras, para no abundar en los aspectos técnicos de la respuesta, violó el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, el artículo 26 de un tratado considerado como el Tratado de Tratados, y me refiero a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y naturalmente violó las prohibiciones de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. De tal manera que estamos en presencia de un caso de violación grave a los deberes, prohibiciones y limitantes de un diplomático en nuestro país. Y, perdón, ¿eso significa que sí o que no puede ser llamado? Sí. Estamos hablando de violaciones al marco regulatorio de la diplomacia internacional. Consecuentemente, las consecuencias que pudiera haber a este respecto se proyectan en el plano del derecho aplicable a la función diplomática violentada por el embajador Ken Salazar, el derecho internacional. Si acudimos a la imagen
de que un representante diplomático del nivel de un embajador como Salazar, cuando habla, lo hace invariablemente, ineludiblemente, en su calidad de representante del Estado cuya misión diplomática está desempeñando, entonces quien en realidad está haciendo uso de la voz es el Estado mismo al cual pertenece el embajador. Y las consecuencias tendrán que ser las que prevé el derecho internacional para estos efectos. No necesariamente. Sí. Las consecuencias, sí debo precisar esto, no son necesariamente penales. Y no lo son, número uno, porque los embajadores, en el desempeño de su representación diplomática, gozan de lo que se conoce técnicamente en derecho internacional como la inmunidad diplomática internacional, de tal manera que lo que ocurre en el desempeño de su función no puede ser investigado, perseguido o castigado. Ahora bien, es importante subrayar que de ninguna manera esto implica o conlleva algún señalamiento o presunción en el sentido de que al mentir el embajador Ken Salazar automáticamente estaba asumiendo la calidad de copartícipe o corresponsable en lo que ahora presumiblemente se está evidenciando como un operativo por parte de la agencia norteamericana del FBI. Lo que se le reprocha al embajador Salazar es que se condujo con falsedad y en virtud de lo anterior violentó, contravino y atacó el marco regulatorio de la diplomacia internacional. Fiscal, también preguntarle, mencionaba usted de las 7 carpetas de investigación, si nos puede precisar el número de órdenes de aprehensión y si dentro de estas órdenes de aprehensión, bueno, ya sabemos que está, por ejemplo, Joaquín Guzmán y otros implicados del cártel de Sinaloa, pero de funcionarios, en este caso de la fiscal o procuradora del estado de Sinaloa, ella tiene orden de aprehensión. Efectivamente son 7 carpetas de investigación en torno, en principio, porque ustedes saben muy bien que la investigación inicia con hechos, entonces uno va teniendo en el plan de investigación algunos posibles delitos, los delitos que mencionó la fiscal general en su intervención. Hay, además de todos los actos que precisó concretamente en cuanto a investigaciones, más de 30 investigaciones. Sí hay algunas investigaciones que están encaminadas con elementos para obtener órdenes o eventualmente para judicializar. ¿Cuáles y contra quiénes? Evidentemente no se puede decir por diversas razones, que no tendría yo que explicarlas. ¿Cuántas órdenes sí podríamos saber? El número exacto no lo tengo, pues, pero sí hay y se está fortaleciendo pues todas las líneas de investigación. Lo que hace este hallazgo, precisamente en una de esas carpetas, que además están relacionadas, es dar una nueva línea de investigación. Entonces, pero sí se está encaminando a ello. Bien, ahora pasamos a la pregunta de Juan Oma. Fiscal, respecto de la nota que publicamos hoy de 8 columnas en el Universal, de esta falta, bueno, nosotros entendemos que las investigaciones llevan un sigilo, pero en el caso de Rocha Moya, ¿cuándo estaría la Fiscalía General de la República en condiciones de informar respecto a cómo van esa investigación de las pruebas que se están requiriendo por parte del gobierno de Estados Unidos y si a su vez este gobierno o país les ha compartido información respecto a los señalamientos que se le hacen tanto al gobernador como a sus coimputados? Esta investigación de las 10 personas que fueron señaladas por el gobierno de Estados Unidos está sustanciándose en la Fiscalía especializada en delitos complejos, investigaciones complejas. Entonces le voy a pedir a David lo que podemos informar. Claro, fiscal, por supuesto. Se inició, como se dio a conocer en su momento, derivado de la solicitud de detención provisional, una investigación con respecto a las personas, funcionarios y exfuncionarias señaladas por los delitos señalados, insisto, como punto de partida, porque otra vez lo que se investigan son hechos que eventualmente pueden o no ir configurando datos, pero con base en lo señalado en esta solicitud. Sí, no ha habido pruebas, concretamente, para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano, como se ha explicado ya en su momento. Ha sido y está siendo exhaustiva la investigación. Se llevaron a cabo las entrevistas ministeriales que ustedes seguramente advirtieron en su momento. Se citaron a las 10 personas, se han recibido reportes, informes. Ha sido muy exhaustiva la investigación, no solamente porque esa es la convicción del Ministerio Público,
del fiscal en jefe a cargo del asunto. Hay un ministerio público, hay un fiscal en jefe, hay un fiscal especial de casos complejos y la convicción de todos es ser exhaustivos en términos generales, por supuesto, además, en este caso en particular también. Entonces, alguna cuestión sustancial, trascendente, ¿no? Seguimos recabando datos de prueba y básicamente es eso. Lo que estamos haciendo es partiendo de los señalamientos, que fue lo que detonó el inicio de la carpeta de investigación, consignados en la solicitud de detención provisional con fines de extradición. Lo que solicitó Estados Unidos, pues lo que señaló el gobierno de Estados Unidos. Bien, pasamos a la pregunta de Juan Omar Fierro, de Aristegui Noticias. Fiscal, buenas tardes. Fiscales también, buenas tardes. Primero, preguntarle sobre este caso de Sinaloa, si cabe la posibilidad que, bajo la Ley de Seguridad Nacional que se ha aplicado contra otros imputados, alguno de estas 10 personas señaladas por Estados Unidos pudiera ser entregada en ese, digamos, proceso abreviado que ya se ha utilizado anteriormente. Y también, si en estas investigaciones en las que usted está hablando, se ha profundizado en, digamos, los bienes o el manejo financiero de estas personas señaladas, ¿no? Porque si se han investigado sus cuentas bancarias, de su red familiar, porque pues, sabemos que el delito de lavado de dinero no lo hace una sola persona, sino que debe contar con una red, digamos, familiar o de confianza para hacer este delito. Entonces, saber si estas 10 personas, incluyendo el gobernador con licencia, están siendo investigados en sus finanzas. A ver, la manera en que fueron entregados a Estados Unidos los anteriores, los más de 90, efectivamente tienen que ver con seguridad nacional. Pero todos estaban detenidos, tenían órdenes de aprehensión, con procesos que estaban ya siguiendo estas personas, ¿no? Aquí lo que nos están pidiendo es una detención para efectos de extradición, como una medida urgente, que se ha pedido que expliquen por qué es urgente, ¿no? Están siguiendo, estamos esperando, están siguiendo la ley de extradición, que es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí para que quede claro. Por otro lado, la investigación que se sigue contra las 10, en relación a las 10 personas, son únicamente de los delitos que fueron señalados por Estados Unidos, ¿no? Sí, no más delitos. No hemos ampliado la investigación a otros delitos. Están señalados los delitos por los que ellos dicen que nosotros debemos pedir la orden de aprehensión, ¿sí? Y esos son los delitos. No hay delitos que nos lleven a hacer este tipo de investigación que está señalando Omar. Sí, estaba detenido. El piloto no está dentro de los 10. Bueno, perdón, una pregunta adicional. Esta tiene que ver con el huachicol y perdone que tiene relación porque a final de cuentas el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta de que el huachicol fiscal está siendo utilizado por los cárteles para financiar políticos que a su vez ellos les ayudan a obtener contratos y lavar dinero, ¿no? Entonces, preguntarle sobre esta alerta, ¿qué piensa de esta alerta que se ha emitido en Estados Unidos sobre el huachicol fiscal? Y también preguntarle, fiscal, nosotros el año pasado hablamos de que había militares involucrados, ya salieron las primeras órdenes de aprehensión, pero se refieren a una aduana, la de Matamoros en Tamaulipas, donde hay 3 militares involucrados que están en este momento prófugos. Sin embargo, nosotros acreditamos o en su momento pusimos en que había también militares involucrados en el mismo delito, con el mismo modus operandi, incluso la agencia aduanal presentó denuncias en contra de ellos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Palomas, Chihuahua, y también en Piedras Negras, Coahuila. ¿Qué ha pasado entonces con estos militares que fueron señalados por la agencia aduanal en estas otras aduanas y cuándo sabremos si se emiten o no las órdenes de aprehensión? El día de hoy hemos emitido un boletín en el que les estamos informando al pueblo de México las investigaciones que están en curso en este tema, en el contrabando de combustibles. Ahí está las investigaciones que estamos siguiendo, los resultados de por unas 3 grandes investigaciones que son las que hemos informado, ¿no? Y tenemos varios detenidos. Es la información que proporcionamos el día de hoy, ¿sí? Ahí está la información que me estás pidiendo, Juan Omar. Bueno, hay gente detenida, están los detenidos, ¿no? Vean, espero que les haya llegado el boletín, ¿sí? Agradecemos su presencia, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.